esta parábola. Pero ahora vamos a entrar, hermanos, en el mismo capítulo, versículo 28, vamos a continuar hasta el versículo 40, porque, claro, tendríamos que ir hasta el versículo 48, pero no nos va a dar tiempo en esta mañana. Entonces vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 28 hasta el 40. El título de la predicación es el siguiente: un respiro de libertad y salvación. Repito, un respiro de libertad y salvación. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, les responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la tierra. Entonces, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Está ahí la palabra del Señor, podéis tomar asiento. Es un capítulo, ¿verdad?, o una perícopa que se predica mucho el Domingo de Ramos. ¿De acuerdo? Es como traer este primer paso para entrar en la vía dolorosa, en lo que es la Semana de Pasión. Y comienza aquí, en este despliegue que encontramos a la entrada de Jerusalén. El texto hermano, nos tiene que traer también la enseñanza que venimos aprendiendo este tiempo atrás. Hemos estado hablando cuando el Señor llega a ese lugar, Jericó, como en el camino de Jericó Él sana a un ciego. Después vemos también que en el mismo Jericó hay un hombre, jefe de los publicanos, que desea conocer a Jesús. Y vemos que Zaqueo pues llega a conocer al Maestro. Después de todo esto, de este acontecimiento, viendo todas las personas que había hecho este gran cambio en la vida de este gran pecador, vemos cómo el Señor les refiere una parábola. Y les refiere una parábola que fue una realidad. Porque este noble que se habla aquí en esta palabra es Herodes Agripa, el hijo de Herodes el Grande, que tuvo que ir a Roma a recibir el reino, ¿verdad? Y después hubo ahí mucha confusión por testamentos distintos que había entre los hermanos. Pero no vamos a entrar en esos detalles, sino que él está hablando de un rey que se marchó, uno no lo quería, luego vuelve, y cuando vuelve, antes de marchar, le da unas minas, ¿verdad?, cada uno, para que ellos puedan estar de alguna manera negociando o poniéndolo en movimiento para que pueda producir más. Todo esto ocurre, este rey llega a tomar el reino y después pide cuenta por lo que él había dejado. Hasta ahí muy bien. Ahí están la bendición de aquellos y el beneplácito
de este noble a aquellos que habían estado cuidando de esa riqueza que Dios le había dado, y también vemos por otra parte el juicio justo de Dios a aquellos que le aborrecían, a aquellos que no creían y no daban ni un céntimo por él, al contrario, quería que no reinara. También vemos el juicio de Dios ahí con aquellas personas que no querían que este noble reinara. Todo esto nos viene a nuestra mente, hermano, y estamos viendo y colocando a cada personaje dentro de esta parábola. Y entonces comenzamos ahora en el versículo 28. Esto es para situarnos. El versículo 28 comienza de la siguiente manera. Dicho esto es lo que hasta aquí él había hablado. Lo que hasta aquí él había pensado que se iba a entender. Dios se manifestó por medio de su Hijo. Es este noble que vemos aquí, que tenía que partir, y a su vuelta, él reinaría. Pero ahora, aquí, en este mismo momento, vamos a ver que esto no se ha entendido. Esto no ha llegado, digamos, ni al estrato más noble, ni del pensamiento, ni del sentimiento de la multitud, pero mucho menos de aquellos que deberían de haber entendido, que eran sus discípulos. El Evangelio de Juan, en comparación con este relato que están en los tres sinópticos y en Juan también, los relata la entrada triunfal, dice que los discípulos no habían entendido nada de lo que el Señor estaba diciendo, que lo entendieron cuando el Señor resucitó. Y ahí es cuando ellos ya empezaron a encajar todas las piezas y a decir, pues mira, lo que el Señor estaba diciendo es que no iba a reinar en ese momento, sino que se iba a marchar lo que nosotros conocemos. Amén. ¿Ha entendido usted el relato? Que un día el Señor va a venir, que Él nos ha dejado mucha riqueza en nuestras vidas, muchos talentos, muchos dones, mucha gracia de Dios en nuestras vidas, y que no pueden ser ocultadas ni pueden ser liadas en un pañuelo y escondidas y no dar testimonio de lo que realmente somos, hijos de Dios, y además enriquecidos por este Dios todopoderoso. Entonces un día el Señor va a venir a pedir cuentas. Y esto lo entendieron ellos. De tal manera entendieron esto, hermanos, que se pusieron manos a la obra. Que ellos dijeron, tenemos que trabajar, tenemos que dar incluso nuestras vidas, tenemos que ir adelante porque el Señor viene pronto. Y cuando el Señor venga, después de haber hecho por nosotros lo que nadie podía jamás haber hecho, nosotros tenemos que dar la talla, nosotros tenemos que llegar, hermanos, al límite de nuestras fuerzas, al límite de lo que realmente Cristo hizo por nosotros. Porque un día va a venir el Señor. Iglesia, un día va a venir el Señor, bendito sea su nombre. Y Él va a pedir cuentas. Y Él va a traer también a nuestras vidas esa gran bendición de poder ser todavía más bendecidos de lo que somos aquí. De una manera, hermano, exuberante. Cuando estemos con el Señor en el cielo. Cuando podamos disfrutar de un lugar donde no hay llanto ni dolor. Donde no hay enfermedad. Donde Él dice que estará con nosotros y estaremos sentados en las mesas y en las bodas del Cordero. Y en ese lugar tan espléndido, tan maravilloso, allí veremos al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, reinando no con un reino de simplemente aquí en este lugar que es la tierra, sino en un lugar preeminente, en un lugar, hermanos, donde Él va a estar sentado en ese trono de gloria y va a ministrar nuestras vidas y estaremos escuchando la voz de Dios por medio del Cordero. Y allí es donde vamos a disfrutar. El Señor va a venir, hermano. El Señor viene y tenemos que estar preparados. Por eso cuando el Señor dice, dicho esto, de alguna manera está tomando las mentes de todo y cada uno de los que estaban allí y deseaba que ellos
entendieran lo que él estaba diciendo. Esto nos lleva, hermano, a poder ver que en este periplo que el Señor empieza a andar, lo vemos a él con una determinación absolutamente, hermano, dispuesta y disponible. Cuando nosotros hablamos de este texto, hermano, tenemos que hablar de todo lo que está ocurriendo ahí. Jesús ha terminado su largo viaje hasta Jerusalén. Comienza, ¿verdad?, desde el principio hasta que llega a Jerusalén. Él lo menciona en el versículo 9. Y tengo que ir a Jerusalén. Los discípulos no entienden, no terminan de encajar, de engranar este camino de Jesús. Porque al final el Señor le está diciendo, tengo que ir allí, voy a ser entregado. Pedro se opone, se pone delante, no, que todo esto, que no te acontezca nada, Señor. Los discípulos como que no iba con ellos. Se acerca la hora. En este momento, hermano, se acerca la hora del sufrimiento de la cruz. Empieza el periplo, empieza el patíbulo, el camino de la vía dolorosa, empieza aquí en esta entrada triunfal. Y tenemos el ambiente. Es un ambiente lleno de fiesta. Es un jolgorio. Nuestro Señor Jesucristo, cuando llega allí, todo Jerusalén está en fiesta. Aproximadamente 2 millones de personas. La Pascua más o menos. Algunas de las razones por las que Nicodemo dice, ¿verdad?, que fue de noche es porque en Jerusalén, cuando se celebraban las fiestas, cuando terminaban los servicios y demás, salían a las afueras, acampaban en las afueras, ¿verdad?, en los ejidos, y entonces había más libertad para poder andar por las calles y todo eso y tener alguna entrevista. Parece ser que fue esto. Otros dicen que por vergüenza. La verdad es que yo no creo que no fuese por vergüenza, porque él fue uno que fue encomendado. Vengo aquí porque me han dicho que venga a preguntarte. Los que le habían dicho a él que fuese a preguntarle era el mismo Sanedrín. El mismo Sanedrín se había reunido y le dijo, anda, ve y pregúntale a este a ver quién es. Entonces, era un jolgorio de fiesta, de estar disfrutando. Pero fíjese usted el contraste que había ahí. Por un lado, la fiesta, y por otro lado, el corazón de Jesús. Un corazón dispuesto a ser sacrificado, a ser llevado hasta la cruz. Y era un camino no de fiesta, no era un camino de alegría, no era un camino de estar viviendo, hermano, en saltos como el rey David cuando llevó el arca hasta el lugar donde la depositó. No, era un camino de sufrimiento. Pero sin embargo, vemos que él va adelante subiendo a Jerusalén. El tema central, hermanos, de todo lo que venimos diciendo es la presentación pública y soberana de Jesús como el Mesías. Él se presenta como el Mesías y como el Rey prometido. Él, cuando entra por Jerusalén, a pesar de todo el sufrimiento que él sabe que tiene que pasar, él entra como Rey, como Mesías de Israel, como soberano, como Rey de reyes. Y lleva, hermano, una expresión en sí mismo. Él está manifestando la palabra de Dios en su vida. Él está llevando adelante la palabra manifestada de Dios por medio de los profetas. Y lo vemos en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que habla sobre este tema en particular. De tu rey vendrá montado, manso y humilde, sobre un pollino.
Y ahí va entrando nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la palabra de Dios, que es inevitable. Que la palabra del Señor no se puede interpelar, la palabra de Dios no se puede frenar, la palabra del Señor corre y es glorificada y no hay nadie que pueda parar a la palabra del Señor profética. Aleluya. Hay algo que me llamó, hermano, poderosamente la atención. El verbo atar y desatar. cuántas veces se pronuncia aquí? Yo no voy a usar la alegoría. Esto era algo que la escuela alejandrina la tenía siempre muy presente. Eran muy alegóricos. Y por cualquier cosa decía, ay, pues quiere decir esto. Pero hay aquí algo que se desata. Y que es la palabra de Dios. Que es esta profecía. Anda a ver y dile que desaten. Y si está atado, le dice que desaten. Y preguntarle, bueno, nosotros la vamos a desatar. Es como un continuo, ¿verdad? Es un continuo de ahí de atar y desatar. También lo pronuncia el Señor a sus discípulos. Ustedes tenéis autoridad para atar y desatar. Y es que como si nosotros pudiésemos hacer lo que queremos hacer. No, no, no. El control está en las manos del Señor. Si hay que atar algo, lo ata el Señor. Si hay que desatar algo, lo desata el Señor. Amén. Aquí muchas veces hemos oído decir que tantas veces esta expresión, yo declaro, ¿verdad? Y son expresiones que no terminan de encajar en el lenguaje cristiano. Por eso aquí hay una profecía cumplida y yo me atrevo a decir alegóricamente, desatada. Porque Dios pone de manifiesto esta profecía cumplida en su Hijo Jesucristo. De Zacarías 9, versículo 9. ¿Por qué fue? ¿Por qué tuviste que ir, Señor? Esto mismo se preguntaba una hermana. Así, mientras había oído el sermón y llegaba, hermano, de camino a su casa, se preguntaba una y otra vez, ¿por qué tuviste que ir? Exclamó, hermano, inconscientemente, con voz alta, ¿verdad? Como cuando decimos, estoy pensando en voz alta. Y esta hermana decía, ay, ojalá alguien pudiera decirme, ojalá alguien pudiera decirme que por qué tuvo que ir el Señor y por qué tuvo que morir por mí. Decirte que una voz que venía detrás suya. Decirte que. Y esta voz, hermano, era la voz del pastor y su mujer que venían detrás de ella, que la estaban oyendo. Ella dijo, ¿podría decirme por qué el Salvador murió por nosotros? Nunca he escuchado una respuesta que me satisfaga, que me deje, digamos, con la total convicción. Dirán que fue porque nos amaba. Pero, ¿por qué ese amor? ¿Por qué ese amor tan grande? Ciertamente Él no nos necesitaba para nada. En nuestro estado pecaminoso no había nada en nosotros que atrajera ese amor por nosotros. Supongo, le dijo el pastor, hermana, que no le importaría a usted perder a su bebé que ha nacido enfermo, que tiene problemas para poder sobrevivir. ¿No le importaría a usted perderlo? Tiene amigos, ¿no? Tiene hijos. Tiene un marido maravilloso que la ama a usted. Lo tiene todo.
Porque no pierda usted a ese hijo que ha nacido con problemas y que no se vale por él mismo. No lo necesita. ¿Y de qué le sirve ese hijo que ni pronuncia ni dice y está como un vegetal? Oh Señor, mirando fijamente al pastor, le dijo esta hermana: no podría separarme de este pobre niño, nunca. Lo necesito. Yo necesito a este niño. Lo necesito y necesito su amor. Preferiría morir antes que no recibirlo. Entonces el pastor le dijo: bueno, hermana, ¿acaso Dios ama a sus hijos menos que los padres terrenales, aún no sirviendo para nada? Esta hermana pudo entender que lo que hizo Jesús cuando empezó a subir hasta Jerusalén no era en absoluto por el valor de lo que nosotros merecíamos, sino por el amor que Él nos tiene a nosotros. Y esta es la grandeza de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún viviendo en pecado y en delito, su gracia se manifestó en la persona de Cristo, tomando nuestro lugar, que hizo falta. Como esta madre, si hace falta yo moriría por mi hijo. Jesús se dirige, hermanos, firmemente a Jerusalén. Versículo 28 al 36. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciéndole lo que hemos leído, dándole instrucciones. Un camino determinado. Y no es un camino determinado y determinante, sino es un camino que arrastra a la multitud. Cuando nosotros leemos esto de esta forma, vemos, hermano, la atracción de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No solo la autoridad para decir y para mandar y para llamar a todos a tener que hacer lo que tenía que cumplirse, la profecía de Zacarías 9:9, sino que hay una atracción hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que marca realmente la subida a Jerusalén en este principio. Jesús dirige el camino con firmeza. Jesús no es enviado ni es llevado por nada ni por nadie, ni por emociones propias, ni por un orgullo personal, sino que sale de lo más profundo de su corazón, y lo que mueve a nuestro Señor Jesucristo a subir y a seguir adelante es el amor que nos tiene. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo nos tiene a nosotros, ¿no? Y del amor que nosotros le tenemos a Él. Nosotros manifestamos su amor, pero porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos. Pero el amor de Dios, hermano, es el que ha atado nuestros corazones con cuerdas de amor y de misericordia. Me ataste tú, Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Porque esas cuerdas de amor me ataron aquí. Y lo que está atando a estos hombres es esto mismo, está arrastrando a la multitud por ese rey que estaba entrando en Jerusalén lleno de humildad, de amor, de compasión,
de paz en definitiva, atrayendo a las personas hacia sí y llevándolo hasta ese lugar donde él tenía que morir, que después le dijeron, crucifícale, crucifícale. Pero aquí vemos, hermano, una decisión dirigida a un camino, hermano, que hay una firmeza grandísima, un camino determinado que arrastra a la multitud. Pero yo me pregunto a veces si ese camino determinado que nuestro Señor Jesucristo se ha marcado para ir adelante en sacrificio por los que rodeaban su vida, es el camino que la Iglesia estamos tomando. Es el camino que hemos determinado tomar y es el camino del sufrimiento y no del confort. El camino de poder soportar a los demás y tratando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un camino de amor, un camino de paciencia, un camino de poder estar dispuesto y disponible también a la vez para poder llevar una vida firme en un camino y en una vía dolorosa. El camino del cristiano, hermano, es un camino que lo debemos de llevar con firmeza, pero sabiendo también que es un camino de sufrimiento. No os sorprenda, dice el apóstol Pedro. El fuego y las pruebas que habéis de acontecer como algo que viniera nuevo o que no fuese con nosotros, sino alegraos por cuanto sois participantes del camino a Jerusalén. Un camino a Jerusalén que le va a dar la victoria, aunque incomprensible. Nosotros no vamos a subir a un camino de Jerusalén terrenal, sino a nosotros nos espera una Jerusalén celestial. Un lugar donde estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay cielo, no hay Jerusalén, si no hay camino. No hay lugar donde nosotros podamos contemplar la belleza del Altísimo y Todopoderoso del Cordero de Dios, si no hay un camino de patíbulo y de sufrimiento por amor, no solo a Cristo, sino a los que nos rodean. Amar al Señor. Pero mi manifestación del amor a Dios lo tengo que hacer con los que me rodean. ¿Cómo puedo yo amar a Dios que no veo? Si a los que estoy viendo no lo amo. Es vital. Nuestro camino tiene que ser un camino firme a pesar de las circunstancias, a pesar de las congojas. Aquí había una palabra de Dios. La profecía estaba siendo cumplida. Permítanme decirle que hay palabra del Señor para su vida y para nuestras vidas. Más bienaventurado es dar que recibir. Permítame decirle que hay más bienaventuranza para aquellos que sufren por los que lo persiguen, por los que los afrentan, por los que tienen hambre y sed de justicia, por los pobres de espíritu. Hay más bienaventuranza por ellos y más palabra del Señor para ellos que para los que retroceden y no quieren pasar por el camino de la vida dolorosa. El encuentro de nuestro Señor Jesucristo en ese lugar nos hace a nosotros también partícipes, hermanos, de poder entrar en ese camino hasta Jerusalén. La iglesia vamos caminando y nuestro camino no es independiente de lo que aquí estaba ocurriendo. Porque a nuestro alrededor podemos estar viendo que lo único que quieren hoy en día es fiesta. Son actuaciones. Es distraer a las personas. Es poder llamar la atención, no sé cómo, cambiando, poniendo otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. ¿Qué queremos en la iglesia?
¿Qué se quiere en la iglesia? ¿Jolgorio, fiesta, distracciones, actividades continua? ¿O queremos vivir en ese riguroso camino, recibiendo la palabra de Dios y manifestando de lo que realmente somos el ejemplo y la imagen de aquel que se entregó en la cruz por nosotros? La segunda parte que me gustaría hablar, el segundo punto, hermano, se encuentra en el versículo 37 al versículo 38. Dice lo siguiente: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la tierra. Este era el gran ale o aleluya que se encuentra en el capítulo 118 del libro de los Salmos. Era en la Pascua, los mismos signos de en la Pascua cuando se hacían individualmente, pero también en el templo, ¿verdad? Se decían estos salmos, que nos llevaba, este era el último salmo que se leía, por eso es el gran aleluya, que lo llevaba a poder pronunciar la necesidad que había en sus vidas, el deterioro que había en sus vidas y la necesidad de ese rey que viniera pronto porque te necesitamos, Osana. Sálvanos ya. No, mañana no. Ni dentro de un rato, no. Si es posible, ayer nos debería de haber salvado. Osana. Esto era algo que tenían ellos a fuego en sus corazones. Señor, ven pronto. Te necesitamos, queremos que tú pongas aquí estabilidad en todo esto y orden. Necesitamos al Cristo prometido. ¿Por qué? Porque estamos vendidos. Porque hemos perdido nuestra identidad. Porque no hay quien cuide de nuestras vidas. Porque estamos siendo pisoteados bajo la bota de este imperio y todos los imperios que han pasado, hemos tenido la bota de cada uno de ellos en el cuello. Y queremos que tú vengas ya, Señor. Sálvanos. Paz. Trae paz, Señor. Fíjense lo que sale de la boca de ellos. Ellos vieron en Jesús esto. A este Mesías que se iba a manifestar en ese tiempo. Y esto es la llegada de un nuevo monarca con una nueva esperanza, con atisbo de paz y de justicia. El camino alfombrado, el camino preparado, un camino lleno de clamor, lleno de júbilo, cantando los aleluyas al Señor. Deseamos que tú te manifiestes aquí y ponga el orden que hasta ahora nosotros no hemos tenido. ¡Qué deseo más grande! De verdad, hermano, ¡qué deseo más grande hay en estas vidas, en esta multitud, en los discípulos, vitoreando a nuestro Señor Jesucristo! Faltaban, es como decía, ¿verdad? Faltan las palabras. Ahí faltaba, hermano, porque hay un estallido. La palabra que se usa aquí, ¿verdad? De aclamaciones y demás, prefigura a un torrente de agua que es imposible de poder detener. Era tan exuberante, tan lleno de pasión, tanto deseo había allí, hermano, que luego vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Pero esto es una realidad. Pero aquí hay un pequeño problema y que yo quería también tratarlo.
que la alabanza, la manifestación y el testimonio que damos de lo que nosotros vivimos como hijos de Dios. ¿Debe ser medido? No, de ninguna de las maneras. No se puede frenar la adoración, la alabanza. No podemos llegar, hermano, a poder medir la manera, cómo y de qué manera. Porque es un fuego que hay en nuestras vidas. Hay un deseo. Y se expresa cuando empezamos a adorar al Señor. Pero fíjate aquí en este texto lo que dice. La llegada de un nuevo monarca. Lo necesitamos, porque este monarca va a traer justicia, va a traer esperanza y va a traer paz. Y por eso decía de que hay algo de suma importancia. Y es lo que provoca esto. ¿Qué es lo que está provocando esto? ¿Salía realmente de lo más profundo? ¿Había algo que estaba provocando esto? Mire lo que dice el texto. Todo esto es significativo y es digno de poderlo meditar en esta mañana. Cuando llegaba ya cerca de la bajada, versículo 37, del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos se gozaban, ¿verdad? El estruendo, el río ahí impetuoso, comenzaron a alabar, gozándose a grandes voces. Imagínense, el estruendo. Es lo que llamó la atención en Pentecostés cuando recibieron el Espíritu Santo. Le llamó la atención a todos los que estaban allí. Esto es lo que es, que está ocurriendo, ¿verdad? A grandes voces. Pero todo esto lo provocó, hermano, por las maravillas que había hecho el Señor. Ellos tenían, digamos, su derecho a poder manifestar ese gozo cuando le dijeran, y bueno, ¿y usted por qué alaba? ¿Usted por qué canta? ¿Usted por qué grita? Y da la respuesta. Dice, es que las grandes milagros que ha hecho Jesús. Y esto nos lleva a nosotros, hermanos, a cuestionar, en principio, a estas personas por qué seguían a Jesús. Y me traía el Señor un texto que se encuentra, creo que es Evangelio de Juan, capítulo 6, si no es así me corrigen, que dice que cuando con la multiplicación de los panes, ellos llegaron allí y empezó a decirle que este camino no era solo el camino del pan, el camino de la fiesta y el camino, sino que este camino era un camino difícil y demás. Entonces muchos dicen que se fueron, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice, vosotros me estáis siguiendo no por lo que yo soy, sino por el pan que comiste y os saciaste. Entonces era por las maravillas. Y aquí hay un gran problema. Y es razonable. Es razonable. Porque cuando hay una necesidad, ¿a quién vamos a ir? Cuando necesitamos un milagro, ¿quién es el que lo puede hacer? Sino el Señor. Amén. No conozco a nadie que pueda hacer lo imposible. Nosotros nos faltarían días para poder estar hablando todos y cada uno de nosotros de las grandes maravillas que hemos recibido del Señor. Pero aquí hay algo que llama la atención y es que es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo de manifestar lo que Él era y no de lo que Él hace. Y aquí vemos que los que gritaban, que los que se gozaban por las maravillas que habían visto. Y a veces esto puede ser un obstáculo, porque a veces dice, sí, a lo mejor,
Y es como desafiando la soberanía de Dios. Yo sé que muchas personas a veces han venido aquí a este lugar porque, mira, he venido a ver si el Señor me concede. ¿Le ha oído usted alguna vez? ¿Ha oído usted alguna vez eso? Voy a ir a ver si me concede. O en otras religiones vamos a peregrinar, vamos a ir allí, vamos a pedirle a ver si nos da. Entonces, esto es un peligro en el que la iglesia no podemos caer, porque nuestro hermano Pablo, querido, nos dice que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Ese camino es un camino de fe, no es un camino de trueque, ni es un camino de desafío con el Señor. No podemos desafiar al Señor, nunca, jamás. Si tú me das, yo te doy. Y si no veo nada, no me levanto de aquí. Entonces el gran problema que había en esa gran multitud no era que ellos estuviesen alabando al Señor, bendito sea su nombre. El gran problema es que ellos alababan al Señor por lo que habían visto. Y por lo que habían visto, ellos lo querían hacer rey. Y por eso ellos no entendían la palabra de Dios. Y hay un gran problema hoy día. Hoy día en la iglesia del Señor hay un gran problema. Que muchos nos movemos por los que vemos y no nos movemos por fe. El justo por la fe vivirá. Y esto no es de Pablo. Porque Pablo lo dice, creo que lo dice en Romanos y corríjanme en Gálatas también, ¿verdad? Y creo que en Hebreos también lo dice. Pero esa palabra está cogida de otro libro, del libro de Habacuc. ¿Y sabéis lo que ocurría allí? Aquello fue lo inevitable. Fue lo peor que podía vivir el pueblo de Judá. Estaban siendo, hermanos, pisoteados, ajusticiados por los babilónicos y por el mismo Dios. El martillo de Babilonia estaba cayendo sobre ellos. ¿Cómo que estamos viviendo? ¿Cómo que los que tú aborreces nos martillean a nosotros? ¿Cómo? No entiendo. Y hay una queja, no lo entiende. Y la iglesia no entiende por qué a veces pasamos por situaciones difíciles y queremos ver las maravillas. ¿Cuándo? Ayer. Si es posible ayer, hoy no. Entonces Dios tiene un tiempo para todo. Los tiempos del Señor, la forma en la que el Señor se mueve. Las maravillas de Dios vienen también. Pero tenemos que saber esperar en Él. No nos movemos por la vista, nos movemos por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero le voy a decir algo. Aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Y Él te va a dar las peticiones de tu corazón conforme a su bendita voluntad. No he visto a justo, ¿cómo? Desamparado. No he visto a ningún hijo de Dios desamparado de la mano del Altísimo. Nosotros estamos en el cuenco de su mano, bendito sea su nombre. Y Él está fortaleciéndonos. Cuando nosotros alabamos al Señor, no es por lo que Él nos haya dado, no es por lo que nosotros hayamos visto las maravillas que... No, nosotros vivimos por fe, bendito sea su nombre. Nosotros alabamos al Señor por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y termino, hermano. Termino con el tercer punto, que hay noticias que no se pueden callar, por mucho que quiera. La encontramos en el versículo 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.
Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y ahí había muchas piedras también. Les voy a recordar una de las piedras que había ahí. Cada uno de los apóstoles eran piedras infranqueables, corazones endurecidos, corazones que nunca habían visto a un hombre tan manso y tan humilde. Corazones que iban a aprender al Señor y se tenían que volver, y los sacerdotes le decían: ¿por qué no lo habéis traído? Y le decía: porque no hemos visto a ningún hombre como él. No hemos visto tanto amor desplegado. Es imposible tomarlo. Un hombre tan humilde, tan manso, tan lleno de paz, tan lleno de consejo y de amor de Dios, que es imposible. Y allí había corazones que habían sido rotos. Sin ir más lejos, Zaqueo. ¿Quién? Era imposible para los hombres. Vemos el joven rico, pero Dios toma a Zaqueo, un hombre rico, y le quiebra el corazón. Y esa piedra estaba allí clamando al Señor. Cuando nosotros, hermanos, hemos tomado conciencia de lo que somos, la firmeza de la iglesia, el estar viviendo una vida no por vista, sino por fe, como justos hijos de Dios, guiado por la justicia de Dios, que esto es lo que quiere decir: el justo por la fe vivirá. Nosotros estamos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justicia es Cristo, bendito sea su nombre. Por lo tanto, nosotros caminamos por la justicia de Dios, que ha sido traída a nuestras vidas por medio de Cristo. Y aquí, hermano, vemos claramente que esto es una última escena donde ya el Señor es el último enfrentamiento que va a tener entre los fariseos. Ya va a subir a otro grado. El Señor empieza a tener confrontamiento con las autoridades religiosas. Ya los fariseos están ahí y ahora el Señor empieza con los sacerdotes y con los sumos sacerdotes. Los fariseos salen fuera del escenario y empieza el Señor una nueva etapa todavía más fuerte, más escarnecedora. No se puede, hermano. El Señor le está diciendo: no se puede silenciar la verdad más grande que hay y que ha habido en medio de la humanidad. No se puede silenciar. Este fenómeno que estaba ocurriendo ahí, hermano, reprende a los discípulos. Es un fenómeno que está ocurriendo en nuestras vidas hoy en día en la iglesia. ¿Cuántas voces son calladas por lo que nos rodea? ¿Cuántas voces se están levantando para querer hacer callar a la iglesia durante toda la historia? Muchísimas. Instituciones, organismos, la propia familia. Recuerdo, hermano, cuando nos convertimos, mi esposa se convirtió muy joven. Ella iba con tanto entusiasmo que llega allí a su casa y le dice: mamá, he conocido a Jesús. Y la madre le dice: yo hace ya mucho tiempo que lo conozco. No le prestó atención. La indiferencia, el desprecio. Nos quieren hacer callar.
digamos, el complejo al ridículo, a la falta de argumento, a creer que no somos nada. Permítame decirle algo. Lo más necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo más sabio. Y no estoy hablando de usted. Porque si no, alguien se levantaría y diría, necio usted, ¿no? Esto es lo que podrían haber dicho los corintios. Pero Pablo no está hablando de la persona, está hablando de la forma en la que Cristo murió. Lo más vil, lo menospreciado, lo más débil, para deshacer lo que era, para deshacer a Poncio Pilato, que dejó de existir, para deshacer a Herodes, para deshacer a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes. ¿Quién lo hizo? El débil, el vil, las cosas necias. Para los judíos era una traición. Y para los gentiles, ¿qué era? Una locura. Quiero decirle que cuando se cuestiona esto, de querernos hacer callar, a lo mejor trayendo a nuestras vidas prejuicios de no saber, de no entender, de ser superado por el que tenemos delante, por querernos callar la boca para no predicar el Evangelio. Hermano, si la iglesia no predica el Evangelio, las piedras van a clamar. ¿Sabéis lo que le ocurrió a las piedras que estaban en Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido acercarme a ti? Os digo que vendrá el día que no quedará piedra sobre piedra. Eso viene un poquito más abajo. Y si nosotros leemos el contexto de lo que el Señor está hablando aquí, es que un día no va a haber ni piedra. ¿Y sabéis cuál va a ser la razón? Porque Cristo va a venir por su iglesia. No va a haber nada en absoluto. Pero mientras tanto, la iglesia no puede callar. Nadie le puede hacer a usted callar de lo que es Cristo en su vida y del mensaje del Evangelio. El Evangelio hay que predicarlo. El Evangelio hay que llevarlo. El Evangelio no tenemos que avergonzarnos. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es el único que puede atrapar a tu familia, es el único que puede arreglar el matrimonio, es el único que puede arreglar a las familias desestructuradas. El Evangelio es lo único que le puede traer paz y luz en medio de un mundo de tinieblas. El Evangelio, cuando se predica el Evangelio, no se puede uno callar por mucha intimidad que tenga a su alrededor. Por eso quiero animar en esta mañana a la Iglesia del Señor, con 3 puntos determinantes con esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de pisar firme e ir adelante porque sabemos que delante de nosotros va el Señor. En segundo lugar, hermanos, tenemos que vivir una vida no por vista, sino por fe. Que el Señor nos ayude a alabar, a bendecir su nombre, a no callar, a expresar lo que hay en nuestros corazones, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él hizo por nosotros. Debemos de justificar nuestras vidas, no por lo que hacemos, sino por lo que hemos recibido siendo justificado por Dios. Y en tercer lugar, hermanos, no podemos callar, porque si nosotros callamos, las piedras clamarían. Incluso el Señor, por boca de Juan el Bautista, dice, no os gloriéis diciendo que sois hijos de Abraham, porque aún el Señor puede hacer hijos incluso de ¿qué? De estas piedras.
Señor está buscando verdaderos adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que el Señor bendiga su palabra. Nos ponemos de pie.